Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión y tengo 12 años ya de experiencia profesional, especialmente en el campo de la psicología social y la investigación. El día de hoy quiero hacer una charla sobre lo que es la psicología de la sexualidad. Antes de introducirnos a este tema, quiero invitarles a que me sigan especialmente en mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Ahí se pueden suscribir al mismo, especialmente si tienen Gmail o Gmail, como quieran pronunciarlo. eh, Se suscriben y también pueden activar la campanita para que les llegue las notificaciones. Si no tienen este correo electrónico de Gmail, no importa, también pueden ingresar a mi canal. También invitarles a que sigan, me sigan a través de las diferentes redes sociales, especialmente en Facebook, donde que cargo siempre estos videos, en Instagram también, Twitter, Blogger y LinkedIn. Asimismo, si es que quieren cualquier consulta o asesoría a nivel individual, de pareja, familiar, social, eh, organizacional, también estoy a las órdenes para cualquier proceso de acompañamiento desde el aspecto psicológico y de la psicología aplicada. También hay personas que quieran auspiciar estos videos o quieran colocar también su publicidad. Estamos a las órdenes para en los próximos videos colocar su publicidad de sus negocios, servicios, productos, etcétera. Asimismo, se pueden comunicar conmigo al teléfono que ven en pantalla. Bueno, con esta introducción quisiera ya comenzar el tema que es la psicología de la sexualidad. Eh, un tema que para muchos sectores, especialmente conservadores, todavía sigue siendo un tabú esto de la sexualidad, que a veces no se lo habla directamente y frontalmente en las redes sociales o en los medios de comunicación, y que más bien para muchas personas sigue siendo como un tabú, ¿sí? Como algo que no se habla, que no se conversa y que más bien solamente está en los chistes o en las bromas cotidianas, pero no se lo, mm, no hay una verdadera educación sexual en, digamos, en la sociedad y mucho menos en las redes sociales donde que nosotros estamos desarrollando estos videos. Y qué mejor difundir lo que es desde un punto de vista psicológico, lo que es la sexualidad. Por supuesto que la sexualidad tiene muchos otros campos, no solamente es la psicología, ya que la sexualidad también es estudiada por la medicina, es estudiada por la biología, es estudiada por la antropología, es estudiada por el derecho, los estudios de género, etcétera. Nosotros vamos a abordarlo principalmente desde el punto de vista psicológico. Ya, entonces la psicología de la sexualidad es el área o especialidad de la psicología que estudia el conjunto de actividades y comportamientos humanos, principalmente relacionados con el placer sexual. Y también está bastante relacionada con lo que es la sexología, ¿sí? Es de la ciencia que estudia el sexo y la sexualidad, la sexología. Entonces, están ligadas la psicología con la psicología de la sexualidad con la sexología. Entonces, como les decía, todavía sigue siendo un tabú, no se lo habla directamente, no se lo habla frontalmente, a pesar de que ya en muchos colegios ya hay charlas sobre sexualidad, sobre diversos temas ligados al sexo, al amor y al género inclusive. Sin embargo, todavía hay mucho desconocimiento y muchos mitos erróneos, muchas creencias erróneas en torno a esto, porque todavía estamos en a pesar de que ya 20 años de alguna manera es una sociedad un poco más abierta, especialmente acá en la SUAY y concretamente donde me ubico, que es Gualaceo y el Ecuador. En las principales ciudades ya hay más apertura en cuanto a hablar directamente sobre el sexo y la sexualidad.
Sin embargo, para muchos sectores, incluso dentro de las mismas ciudades, todavía hay muchos mitos negativos que no hay una correcta información. Eh, la psicología de la sexualidad abarca diversos temas que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Implica la investigación, el estudio y la intervención, por supuesto, y el acompañamiento psicológico desde diversas temáticas o subtemas, como por ejemplo el desarrollo y la evolución psicosexual, ¿sí? Todo el proceso evolutivo por los que los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos, cómo se va desarrollando los procesos sexuales ligados, por supuesto, también a zonas erógenas y de placer. Uno de los principales autores de la sexualidad en la historia de la psicología fue Sigmund Freud, quien habló de todas las etapas psicosexuales. Pero bueno, eso fue hace más de 100 años en Europa. Hoy hay muchas investigaciones más avanzadas que hablan sobre estos temas y de cómo se da el proceso evolutivo dentro de la psicología sexual. Principalmente ya previo a la adolescencia, en la pubertad, eh, los niños y niñas ya desde los 8, 9, 10 años, dependiendo ya su desarrollo y su contexto biológico, biosexual, ya van teniendo ciertos cambios también, tanto en su cuerpo como en su forma de pensar y de ver la vida y la sexualidad. Entonces, para muchas personas y muchos padres y madres de familia, todavía siguen teniendo temor de hablar de sexualidad con sus hijos, especialmente en los 8, 9, 10 años. A pesar de que ya en algunas escuelas ya revisan estos temas en algunas asignaturas, en algunas materias, pero todavía hay mucha desinformación y falta profundizar en la educación previo a la pubertad, niños de 8, 9, 10 años, que, digamos, vayan conociendo y familiarizándose con lo que es la sexualidad y qué mejor que los padres y madres de familia que puedan orientarles de una mejor manera en estos temas, ¿no? Entonces, lo mismo que pues otro de los temas es la pubertad y los cambios sexuales que comienzan en algunos casos en las niñas, ya desde 8, 9, 10 años ya comienzan sus cambios en su cuerpo y en su forma de ver la sexualidad y el noviazgo y el amor. En los niños un poco más, ya a los 11, 12, 13, 15 años, van teniendo estos cambios ya de lo que es la pubertad. Entonces, por eso es que necesitamos educación sexual. Hay muchos sectores demasiadamente conservadores que piensan que no se debe hablar esto con los niños porque se les está inculcando cosas negativas, ¿no? Entonces, los sectores conservadores siempre han evitado conversar estos temas con los hijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez digamos, de alguna manera, hay embarazos en los adolescentes, incluso 11, 12, 13 años, que ya son padres los adolescentes. Entonces, realmente ese es un grave problema para nuestra sociedad. Hay bastantes estadísticas que muestran de alguna manera, se puede decir, es una problemática un poco grave de que prácticamente niños, ¿sí? Adolescentes de 12, 13 años ya queden embarazadas y sean padres de familia o madres de familia. Y eso a veces les hace que tengan que obligadamente casarse o adquirir ciertas responsabilidades demasiadamente fuertes para su edad. Entonces, ¿cómo evitar eso? Pues hay que mejorar la calidad de la educación sexual, tanto en las familias como, por supuesto, en las instituciones educativas. Entonces, ir quitando algunos mitos que la religión a veces nos ha impuesto en torno a esto. Y hay padres y madres de familia bastante cerrados que no quieren hablar sobre estos temas para prevenir este tipo de situaciones como los embarazos adolescentes. Eh, entonces es necesaria la educación sexual. También es importante no solamente la sexualidad entendida como el aspecto físico y biológico, sino también lo que es el enamoramiento, el amor, las relaciones de noviazgo. Todos esos elementos son importantes, ¿no? El tema de la ética, de los valores. Eh,
humanos dentro de estas relaciones de noviazgo y sus primeros acercamientos, porque ya los adolescentes cada vez tienen relaciones sexuales incluso a tempranas edades. Entonces, también hay que hablar sobre el amor, sobre la crianza amorosa, eh, el cuidado, etcétera. Y también dentro de eso también es un pilar fundamental lo que son informar sobre los métodos anticonceptivos y su diversidad, eh, especialmente el preservativo, que es, digamos, el más conocido y el que de alguna manera puede evitar muchos embarazos, incluso enfermedades de tipo sexual, ¿sí? Enfermedades venéreas. Entonces, es tan importante la difusión y la información sobre el uso de métodos anticonceptivos, como les digo, para prevenir embarazos, enfermedades ya desde los 11, 12 años y que conozcan eso. No con el afán de incentivar a que tengan relaciones sexuales. A veces ya ellos, por los medios de comunicación, por el Internet, ya incluso a veces conocen aparentemente más que los adultos, pero a veces esa información no es de la correcta. Entonces, es necesario informar sobre el uso del preservativo y educar en torno a eso desde tempranas edades, especialmente 8, 9, 10, 11 años, porque como les digo, hay adolescentes que ya a esa edad realmente comienzan a tener relaciones sexuales, lamentablemente, cada vez es... eh, y lo peor de eso es que se quedan embarazadas y los varones también, por supuesto, asumen roles paternos a temprana edad. Entonces, también implica, la psicología de la sexualidad también implica el conocimiento del placer sexual en el cuerpo masculino y femenino, ¿sí? La importancia del placer sexual y cómo manejar esas situaciones psicoenergéticas, psicosexuales. Otro de los temas tabú es la masturbación, ¿sí? La masturbación tanto en adolescentes como en hombres, en adolescentes, hombres y mujeres, y por supuesto también ya en edades también adultas. Entonces todavía hay muchos mitos en torno a la masturbación, especialmente la masturbación femenina, ¿sí? Entonces a través de la masturbación, eh, las personas, los adolescentes y de los adultos también van conociendo su cuerpo, es una forma de experimentar el placer que históricamente la iglesia ha tratado de evitar, ¿no? El tema de la masturbación, construyendo creencias falsas en torno a este tema. Y, y claro, bueno, también pueden haber excesos, ¿no? Entonces, es otro de los temas que algún rato también lo profundizaré dentro de lo que es la sexualidad y la psicología de la sexualidad. Pero, digamos, es otro de los temas que hay que ir rompiendo mitos y más bien nos permite conocernos, disfrutar de alguna manera. Conocer nuestro cuerpo, conocer nuestras partes sexuales y sentir un placer con nosotros mismos. Otro de los temas polémicos que son la pornografía, el trabajo sexual y la prostitución también, de alguna manera hay una industria en torno a esto. Hay sectores demasiadamente conservadores que estigmatizan la prostitución y asimismo también han surgido grupos extremadamente feministas radicales que también estigmatizan la prostitución e incluso quieren prohibirla, ¿ya? De alguna manera la prostitución y el trabajo sexual, incluso incluido dentro también de esto está la pornografía, que es una industria bastante fuerte en el Internet especialmente. Entonces, ¿cómo orientar sobre estos temas para evitar ciertas situaciones? Y el caso de la prostitución es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. El problema de la prostitución es que puede haber tráfico, sí, tráfico sexual, y la utilización de adolescentes para la industria de la prostitución y el trabajo sexual. Entonces, ahí sí realmente es un problema, donde que prácticamente se trafica a personas y se les obliga a entrar en este mundo de la prostitución. Eso sí es un problema porque hay personas que obligan y hay todo una mafia en torno a eso. Pero también hay el otro sector que, bueno, son personas
y incluso que no solamente lo hacen por pobreza, mujeres principalmente, no solamente lo hacen por pobreza, sino también porque de alguna manera tienen sus otras características y incluso a veces lo disfrutan. Eh, entonces, no, esto hay que ir rompiendo ciertos mitos. Definitivamente el tema de la pobreza habría que revisar, ¿no? Eh, pero, digamos, en otros países es mucho más abierto el tema de la prostitución, es permitido, tiene garantías, se les hace chequeos a las prostitutas, incluso es parte de un beneficio social, digamos así, a, a evitar incluso la represión sexual principalmente de los hombres, ¿no? Pero también hay una prostitución masculina eh, que cada vez va teniendo también peso en el Ecuador y en otros países. Entonces, ahí también hay un tema y habría que algún momento hacer una conferencia más específica y puntualmente sobre estos temas de la pornografía, el trabajo sexual y la prostitución. Pero digamos, en términos generales, eh, no hay que caer en los extremismos, ¿sí? De alguna manera también, como les dije, es un cierto beneficio a la sociedad, siempre y cuando no se utilice por obligación o por tráfico o por utilización de adolescentes en este, en este trabajo, ¿sí? En este trabajo de tipo sexual, en este servicio de tipo sexual. Entonces, ahí hay que ir rompiendo ciertos mitos, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, digamos, es una industria permitida, es como un trabajo más y tiene sus ciertos permisos, sus ciertos registros sanitarios y es parte de la economía sexual. Bueno, también otro de los temas, bueno, son de por sí ya las relaciones sexuales, los distintos tipos de comportamiento de hombres y mujeres en las relaciones sexuales y cada uno, cuáles son las estrategias de selección sexual de hombres y mujeres y cómo son las conquistas, cómo son los procesos de acercamiento, de noviazgo, de libertad sexual, etcétera. Entonces, sin caer, como le digo, en los extremismos, ni del feminismo radical, que a veces incluso quiere imponer cierto homosexualismo marxista y radical, ni tampoco caer en el extremo de el conservadurismo, ¿sí? En torno a la sexualidad solamente como una función reproductiva, eh, dejando a un lado la importancia del placer y la felicidad en torno al sexo y a la sexualidad. Tengo otros videos sobre esto, como por ejemplo Mujeres y Libertad. Tengo otro también que se llama La psicología del machismo, donde que hablo estos temas relacionados con los temas de género. Entonces, la importancia dentro de las relaciones sexuales en una relación de pareja, mmm, en una relación puede ser incluso de noviazgo, ya en el ámbito, ya en el caso de un matrimonio, o incluso fuera del matrimonio. Entonces, ¿cómo se comporta el ser humano sexualmente? Y otro de los temas, por ejemplo, que aborda esto son los orgasmos masculino y femenino. Sí, aquí está mal. Femenino. ¿Ya? Entonces, los orgasmos, el masculino y el femenino, y cada uno tiene sus propias características, porque no es lo mismo el orgasmo masculino y el orgasmo femenino. Y las formas de lograr ese orgasmo y todo el proceso. Entonces, la psicología de la sexualidad involucra eso, conocer, ¿sí? El proceso de disfrute sexual en los hombres y en las mujeres. Y otro de los temas también que habría que algún rato también profundizarlo es lo que es las sociedades monógamas o la monogamia y la poligamia, ¿sí? Eh, a pesar de que aparentemente somos una cultura monógama, en el fondo, o en el inconsciente y en la parte tapada, porque todavía somos una sociedad curuchupa, sin embargo hay muchos comportamientos polígamos en nuestra sociedad, a pesar de que, digamos, lo más aceptado es la monogamia, pero si vamos a temas más profundos de investigaciones, realmente somos una sociedad polígama. Pero bueno, esos son temas ya que habrá que hacer asimismo otro video puntualmente sobre eso, mostrando ciertos estudios también.
Otro de los temas que aborda la psicología de la sexualidad es la fidelidad y la infidelidad, ¿sí? Y los golpes y que da eso. Digamos, ahora estamos en una sociedad donde que cada vez las mujeres se han incorporado al trabajo. Históricamente, digamos, la infidelidad aparentemente ha sido masculina, pero últimamente vemos que por ahí va, hombres y mujeres son infieles por igual a igual, como se dice. Entonces, cómo se gestiona este tipo de situaciones en una pareja, ya sea en el noviazgo o ya sea en el matrimonio. Y otro de los temas también es la violencia sexual o las violaciones sexuales, que también hay que abordarlo y cómo manejarlo desde un punto de vista psicológico cuando muchas adolescentes, incluso en las mismas familias, son eh, y niñas también, y niños también, por supuesto, sufren de violencia sexual en los entornos educativos o en los entornos familiares incluso. Entonces, esto también es un largo tema que habrá que irlo profundizando. Los procesos de divorcio, sí, en el Ecuador ya hay más de 100 años de que existe el divorcio legalmente y a pesar de eso, realmente todavía hay resistencias en torno a este tema, hay muchos estigmas en torno al divorcio, hay muchas creencias erróneas. Todavía, como les digo, somos una sociedad un tanto cerrada eh, respecto a estos temas. Y ahí hay también choques emocionales, lo que implica un proceso de divorcio, eh, procesos de depresión, inclusive en ciertos casos, o divorcios insanos. Entonces, todo eso abarca la psicología de la sexualidad. Todavía somos una sociedad que no maneja con una cierta madurez lo que es un proceso de divorcio, dependiendo, por supuesto, las personas y los contextos. Entonces, también es otro tema que es importante abordarlo dentro de lo que es la psicología de la sexualidad. Y, por supuesto, también todos los procesos y los trastornos o disfunciones psicosexuales o que tienen un componente psicológico, porque a veces también puede tener un componente biológico, médico, pero hay trastornos psicosexuales y entre ellos, por ejemplo, están la anorgasmia, el displacer, no sentir placer o no sentir ganas o deseo sexual. En otros casos hay mucho exceso sexual. Por ejemplo, hay otro de los temas, es la eyaculación precoz en el caso de los varones y que se da con mucha frecuencia porque no se sabe manejar las relaciones sexuales. Y por otro lado, como les decía, el displacer o la anorgasmia, que son uno de los graves problemas en cambio de las mujeres. Entonces, cada sexo, ¿sí? Hombres tienen sus propios problemas psicosexuales y las mujeres también tienen sus propios problemas psicosexuales. En el caso de la mujer, todavía vivimos en una sociedad opresora, digamos, en el sentido de que limita el disfrute sexual de la mujer en torno al placer, digamos así. Entonces, también hay muchos trastornos psicoculturales, psicosociales, eh, con la sexualidad y el disfrute placentero de la sexualidad, la vivencia de la sexualidad en su integralidad. Y, por supuesto, ligado a los procesos ya de amor, de relaciones afectivas, de los valores, de la ética, etcétera. Entonces, todos estos temas son relevantes abordarlos desde una perspectiva de la psicología de la sexualidad. Como les decía, yo no soy experto en estos temas, eh, pero lo hago de un análisis de una perspectiva psicosocial de la sexualidad. Eh, Algo he estudiado, no todos los temas, pero sí son importantes conocerlo y que los adolescentes también conozcan, se informen, sobre todo que están en las redes sociales, conozcan la importancia de los métodos anticonceptivos en el caso de que puedan tener relaciones sexuales a temprana edad, para evitar los embarazos adolescentes y la paternidad y maternidad en la adolescencia, que ese es un grave problema por el que estamos atravesando. Eh, Eso, ¿qué más? Digamos, algunos autores que les puedo sugerir, ¿sí? Como bibliografía, pueden ver videos en YouTube de estos autores, pueden revisar en ciertas revistas científicas también, algunos artículos en Internet, libros,
de pronto. Digamos, en la historia de la psicología, algunos psicólogos o psiquiatras, incluso antropólogos, han abordado lo que es los temas de la sexualidad. Y, por ejemplo, uno de ellos es el que introdujo o el que, eh, digamos, incorporó el tema del Kama Sutra, que es una de las filosofías de la sexualidad más importantes de Asia y de Oriente, del Asia Oriental. Y uno de los autores que incorporó esto en Europa, en la sociedad occidental, es Richard Burton, me parece que es en el siglo XIX. Entonces él fue uno de los que incorporó el Kama Sutra eh, dentro de la sociedad occidental como una de las filosofías de la sexualidad más importantes, ¿no? Que no solamente se trata de las posiciones sexuales como nos venden los medios de comunicación, sino que el Kama Sutra es algo mucho más profundo, mucho más integral, no solamente basa en aspectos biológicos, sino que tiene un sistema filosófico, tiene un estilo de vida que es el Kama Sutra. Digamos, uno de los psicólogos fundadores del psicoanálisis y de la psicología europea fue Sigmund Freud. Entonces él también estudió algunos temas ligados a la sexualidad, un poco controversial porque algunos lo cuestionan fuertemente, sin embargo sus aportes no dejan de servirnos a pesar de que ya han pasado más de 100 años en torno al desarrollo de la teoría sexual del psicoanálisis y de Sigmund Freud. Entonces, uno de los primeros psicólogos en estudiar la sexualidad, el sexo y las enfermedades psicosexuales ha sido Sigmund Freud, este psiquiatra, médico y psicólogo, fundador del psicoanálisis europeo. Alguna vez profundizaremos un poquito más en Freud. Yo no soy muy de la línea de Sigmund Freud, más soy de la línea de Carl Gustav Jung y Erich Fromm, pero algo haremos para difundir en general en términos generales, lo que implica el psicoanálisis y Sigmund Freud. Margaret Mead, una antropóloga que también hizo algunas investigaciones en algunas sociedades, me parece que son diferentes a la europea, en Papúa Nueva Guinea, creo que es, si no me acuerdo, si no estoy mal. Entonces, una antropóloga que investigó las relaciones sexuales a tempranas edades y en la adolescencia en estas culturas no occidentales, no europeas. Wilhelm Reich, que es uno de los psicoanalistas seguidores de Sigmund Freud, es uno de los que escribió y promovió lo que es la psicología de la sexualidad y la libertad sexual, ¿sí? Mediados del siglo XX. Entonces, otro de los psicoanalistas y psicólogos que ha investigado este tema. Michel Foucault, un filósofo, también estudió mucho psicología. También tiene unos libros sobre historia de la sexualidad que también les recomiendo incluso si es que pueden ver sus videos y sus conferencias, pues sería interesante. Michalina Wyslowska, ¿sí? Que es una de las sexólogas rusas de mediados del siglo XX. Incluso hay una película en Netflix que les recomiendo sobre esta famosa es médica, doctora, digamos, en medicina, y que se especializó en sexualidad, ¿sí? Entonces, más que desde la psicología, bueno, digamos que sí es una sexóloga, ¿sí? Porque incorporó muchos elementos de la psicología. Sin embargo, ella como formación de base es médico. Entonces, hay una película de ella, busquen en Netflix, no me acuerdo cómo, creo que se llama El arte de amar. El arte de amar, creo que se llama, una película en Netflix sobre la vida de Michalina Wyslowska. Les recomiendo que vean esa película. Y es otra de las grandes sexólogas de la historia, especialmente de la URSS, del sistema soviético. Otro ya más contemporáneo, sí, un médico, asimismo un médico de México, especialista en neurociencias. Entonces, él habla también mucho de los temas sexuales, desde el punto de vista neurocientífico, neurobiológico,
Entonces, no es psicólogo, pero eso aporta mucho a la psicología de la sexualidad. Entonces, les recomiendo sus conferencias también en YouTube. Creo que están cargadas muchas conferencias bueno, no creo, sino están cargadas en YouTube algunas de sus conferencias que les recomiendo. Eduardo Calixto, médico y neurocientífico mexicano. También un ginecólogo venezolano, médico de la Universidad de Venezuela, Fernando Torres, también tiene un canal en YouTube y también brinda orientación en lo que es la psicología, bueno, más que la psicología, en lo que es la sexología y los temas de educación sexual. Entonces les recomiendo que vean en YouTube a este médico importante que hace difusión de la educación sexual en un canal de YouTube. Búsquenlo como Fernando Torres. Fernando Torres es venezolano y tiene un canal de sexología y también de educación sexual. Dentro de lo que es ya otro de los campos, estos principalmente la mayoría son psicólogos que se han especializado en sexología, es decir, son sexólogos. Por ejemplo, la española Laura Palomares, otra de las españolas, trabajadora sexual también, que es sexóloga, se especializó en sexología, Alexandra García Mesucua, conocida también como Daniela Blume, esta española, sexóloga mediática muy importante. Otra de las sexólogas relevantes y que pueden encontrarlo ustedes en YouTube, en algunos canales, es Cecilia C. ¿Sí? Cecilia C., que es una argentina, participa de programas radiales bastante también cómicos, utilizando la comedia para hacer educación sexual, porque bueno, a veces los temas sexuales también sí nos generan una cierta comedia, digamos así, porque como les digo, todavía sigue siendo un tabú. Pero Cecilia C. tiene programas de radio y videos también en YouTube. Entonces les recomiendo, a ella es una de las que más le he visto, eh, lo que habla, lo que nos educa. Entonces les recomiendo a Cecilia C., esta gran sexóloga argentina. Otro argentino es Ezequiel López Peralta, que también un psicólogo y sexólogo argentino, que también les recomiendo. No he visto muchos de sus videos, pero sé que es un personaje que ha escrito e investigado mucho el tema. Otra española, psicóloga y sexóloga, Sandra Isela Perotti, sí, trabaja mucho en lo que es violencia sexual, tiene muchos pacientes que han sufrido violencia sexual desde el punto de vista de la psicología y la sexología. Este personaje, Pere Estupiñá, que es un español, es un divulgador científico, él es bioquímico en realidad, pero ha hecho algunas investigaciones y tiene algunas ponencias sobre la ciencia del sexo, ¿sí? Pere Estupiñá, que es un bioquímico que ha profundizado en lo que es la sexualidad. Entonces, revisen sus conferencias. Tiene algunas conferencias también en una conferencia en TEDx, ¿sí? Que es esta plataforma de educación internacional, TEDx. Entonces, pero además otros videos tienen en YouTube donde que habla sobre la sexología y la sexualidad desde el punto de vista bioquímico, pero también incorpora otros elementos. Esta ecuatoriana, quiteña me parece que es Daisy Guzmán, también es una sexóloga muy reconocida en YouTube y en el Internet. Les sugiero también que los revisen. El mexicano, ¿no? Que es un médico y sexólogo, Juan Carlos Acosta, también es otro de los personajes vinculados con la sexología y la sexualidad. Entonces, todas ellas ya son más contemporáneas y ellos también son contemporáneos. Ya más actualizados, diferentes a los anteriores que les había mostrado, bueno, a excepción de estos dos que también sí son actuales. Estos dos de aquí, Eduardo Calixto y Fernando Torres, estos de acá ya son más jovencitos, con mentalidad mucho más abierta sobre los temas de la sexología, la sexualidad, la psicología, y pues nos educan muy bien en las redes sociales, especialmente en YouTube, donde que ustedes pueden encontrarles con sus nombres y les buscan en YouTube y ahí se les va a abrir muchos videos de ellos y
Eso va a permitir también al mismo tiempo abrir la mentalidad respecto a la sexualidad, que todavía sigue siendo un mito negativo, creencias erróneas, especialmente porque somos una sociedad ecuatoriana donde que el 70% o más de la población se identifica como católica y todavía hay muchas creencias erróneas. Inclusive cada vez se habla de otros temas que el feminismo radical ha puesto y sin una base muy científica, sin una base de la sexología. Entonces, este feminismo radical puede hacer mucho daño a la educación sexual, asimismo como los sectores extremadamente conservadores. Por eso es que les pido que revisen algunos videos que yo tengo, que es la psicología del machismo. Hay otra conferencia que tengo en YouTube que se llama Mujeres y Libertad. Eh, También hay la psicología del conservadurismo. Entonces, estos sectores demasiadamente radicales, como es el marxismo o el feminismo marxista y el conservadurismo ligado a la religión católica, en sus extremos generan mucho daño a la sexualidad y al placer sexual. Entonces, los sexólogos promueven la libertad sexual, la vivencia plena, eh, consciente y placentera, ¿sí? Desde un punto de vista de la felicidad, disfrutar de lo que es la sexualidad en su integralidad, ¿sí? Entendiendo también como parte de un proceso de enamoramiento, de amor, etcétera, y del placer, que es uno de los factores importantes, no solamente como una actividad reproductiva. Entonces, abrir la mente, a veces entre las feministas radicales y las conservadoras radicales, o los conservadores radicales, evitan hablar sobre la sexualidad. Entonces, más bien, yo soy una de las personas que promueve la libertad sexual. Cada uno puede elegir su estilo de vida en torno a la sexualidad mientras no haga daño a otras personas en la medida de lo posible, porque, bueno, cada vez estamos en una sociedad que se ofende de todo. ¿Sí? A veces uno no puede hacer ni un chiste que ya se ofende, que no puede hacer un chiste sobre sexualidad o utilizar ciertos términos como masturbación, como prostitución, como muchas temáticas que uno puede hablar, por ejemplo, en las redes sociales o en las conferencias. La gente a veces como que se asusta, ¿no? Uno pone masturbación, ¿no? Disfruta tu masturbación y la gente enseguida se alarma, ¿sí? Sociedades bastante cerradas. Pero realmente hay que cada vez difundir la libertad sexual, vivirla plenamente, y difundir estos temas y sobre todo informarnos, ¿ya? Porque la información nos ayuda a cambiar nuestro pensamiento, leer, investigar, ver videos de gente profesional que conoce el tema y bueno, también a reírnos un poco, ¿sí? Lamentablemente ahora todo se ha ido al extremo, ¿sí? Sectores conservadores radicales y feministas radicales que distorsionan todo lo que es la psicología de la sexualidad y la sexología, sin tener bases ni biológicas ni científicas, sino a veces los sectores conservadores se basan en la Biblia, en Dios y en libros de hace 2000 o 3000 años, y en cambio los sectores feministas se radicalizan con lo que es el marxismo, a veces se van al extremo ya en lo que es la homosexualidad, a pesar de que los homosexuales no son más del 2 o 3% de la población en un país o en un territorio. Sin embargo, hay sectores radicales que quieren homosexualizar a todo el mundo. Entonces, tampoco se trata de eso. Hay sectores radicales que piensan que todo es un acoso sexual, una broma es un acoso sexual, un silbido es un acoso sexual. Entonces, también son fanatismos que están surgiendo. El feminismo radical hace mucho daño. Entonces ahora, por poco no hay cómo hacer ni una broma, entonces ya es un acoso sexual. Entonces todo este tipo de cosas se han ido a los extremos. Entonces, por eso, qué mejor utilizar estos autores desde diferentes puntos de vista y educarnos más sobre lo que implica la psicología sexual. Con esto me estoy despidiendo, amigos y amigas. Invitarles a que me sigan en YouTube, en mi canal en YouTube. Ahí pueden ver muchos de estos videos que estoy desarrollando y también que me sigan en mis diferentes redes sociales. Para cualquier consulta personal, familiar, de pareja, estoy, por supuesto, siempre a las órdenes para ir quitando estos mitos, estas creencias erróneas con la psicología que nos han ido vendiendo ciertos sectores extremistas, feministas o conservadores, radicales. Pasen bien, un gusto, cuídense mucho, chao, chao.